La historia de Brook comienza mucho antes de convertirse en el esqueleto músico que hoy conocemos. En sus días de vida, fue un hombre lleno de energía, alegría y, sobre todo, música. Su papel como integrante de los Piratas Rumbar no era solo el de un espadachín, sino también el de un artista capaz de transmitir esperanza en los mares a través de sus canciones. Entre todas esas melodías, había una que marcó profundamente su vida, el Saque de Binks, un canto alegre que no solo acompañaba las travesías de la tripulación, sino que también se convirtió en el símbolo de unión y amistad entre ellos. Cada nota que tocaban representaba la promesa de nunca olvidar el lazo que los unía como familia en el mar. Brook, con su inseparable violín, era la chispa que mantenía viva la moral de los Rumbar. Más allá de las tormentas y los peligros del océano, la risa y la música siempre estaban presentes. Era ese espíritu, alegre y contagioso, el que lo convirtió en un alma esencial dentro de su tripulación. Lo que nadie podía imaginar es que aquel alegre músico estaba destinado a enfrentar una de las tragedias más desgarradoras que se han visto en el mundo de One Piece. La vida de Brook junto a los Piratas Rumbar parecía ser un viaje eterno de risas, canciones y sueños. La música los acompañaba en cada puerto, en cada batalla, en cada momento de calma. Aquella tripulación no solo compartía un barco, compartía un propósito, recorrer los mares con alegría y regalar esperanza a quienes escucharan sus canciones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante una de sus travesías, la tripulación se enfrentó a un enemigo invisible y despiadado, una extraña enfermedad que comenzó a propagarse entre sus miembros. Al principio eran simples síntomas, pequeñas fiebres y cansancio, pero poco a poco, los Rumbar fueron cayendo uno tras otro. Brook, con el corazón desgarrado, tuvo que presenciar cómo aquellos amigos, que eran más que una familia, se iban debilitando sin remedio. El dolor era inmenso, pero aún en ese panorama sombrío, no se permitió dejar de sonreírles. Junto a los sobrevivientes que aún podían mantenerse en pie, decidió darles a sus compañeros moribundos la despedida más digna que podrían haber imaginado, una última canción. En medio del llanto y la desesperación, el saque de Binks comenzó a sonar. Las voces entrecortadas de la tripulación, acompañadas por el violín de Brook, llenaron el barco de un eco inolvidable. Aquellos hombres y mujeres, sabiendo que no verían un nuevo amanecer, cantaron con todas sus fuerzas. Cada nota era una promesa de que, mientras esa melodía siguiera viva, ellos también lo estarían en espíritu. Esa última interpretación quedó grabada en la memoria de Brook para siempre. Uno a uno, los Piratas Rumbar fueron cerrando los ojos, hasta que solo él quedó con vida. El barco, que antes rebosaba de música y risas, se convirtió en un sepulcro flotante. El silencio del mar se volvió ensordecedor, y el peso de la soledad cayó sobre Brook como una cadena imposible de romper. Sin embargo, dentro de él aún existía una pequeña chispa de esperanza, la promesa de que algún día volvería a encontrarse con su fiel amigo, una pequeña ballena que lo esperaba en los mares más lejanos, y también la promesa de mantener viva la canción que había sido el corazón de su tripulación. Lo que Brook no sabía, era que su destino no terminaría en ese barco. La tragedia apenas había comenzado, y la fruta del diablo que había consumido tiempo atrás lo condenaría a vivir una existencia distinta, marcada por la soledad, el dolor y un renacer inesperado. El dolor de Brook parecía haber llegado a su fin cuando la última melodía de los Piratas Rumbar se apagó. Sin embargo, la historia le tenía preparado un destino aún más extraño y cruel. Años atrás, había consumido la Yomi Yomi no Mi, una fruta del diablo que le otorgaba un poder único, la posibilidad de regresar a la vida después de morir. Y así fue. Cuando su cuerpo cayó sin vida en aquel barco fantasma de recuerdos, su alma se desprendió y vagó en la oscuridad del más allá. La promesa de la fruta cumplió su propósito, su espíritu regresó para recuperar su cuerpo. Pero había un problema. Brook no podía encontrarlo. El mar es inmenso, y su alma estuvo perdida durante un año entero, hasta que finalmente halló lo que quedaba de sí mismo. El reencuentro no fue como lo había imaginado. Lo que encontró ya no era un hombre, sino un esqueleto. La carne se había descompuesto con el paso del tiempo, y todo lo que quedaba eran huesos sostenidos por aquella extraña segunda oportunidad que la fruta le había concedido.
Desde ese día, Brooke comenzó a vivir en un cuerpo que era la viva imagen de la muerte, un músico condenado a vagar como un esqueleto inmortal. Pero el sufrimiento no terminó ahí. Durante mucho tiempo, se vio atado al barco donde habían muerto sus compañeros. Cada rincón era un recordatorio del pasado, las risas que ya no estaban, las voces que habían cantado el saque de Binks por última vez, las sillas vacías en la mesa del comedor. Brooke cargaba con un dolor inmenso, una soledad que atravesaba incluso su nueva existencia. Y cuando parecía que nada podía empeorar, llegó una nueva tragedia. Su sombra fue arrebatada por Gecko Moria, uno de los 7 guerreros del mar. Desde ese momento, Brooke se convirtió en un prisionero del propio sol. La más mínima exposición a la luz lo habría desintegrado, obligándolo a permanecer encerrado en aquel barco maldito que no era más que un cementerio flotante de recuerdos y pesadillas. Aquel esqueleto errante, condenado a las tinieblas, solo tenía su música para mantener la cordura. La soledad se hizo su eterna compañera, y los siglos parecieron alargarse en una agonía sin fin. Pero lo que Brooke no sabía, era que tarde o temprano la luz regresaría a su vida. Y esa luz llevaría el nombre de Luffy y los sueños de una nueva tripulación. Después de tanto tiempo hundido en la oscuridad, Brooke ya había aceptado que su destino sería vagar eternamente en aquel barco maldito, prisionero de sus recuerdos y de la maldición de no poder pisar la luz del sol. Pero el destino, que tantas veces lo había castigado, le tenía preparada una última sorpresa. Fue entonces cuando apareció Luffy junto a los piratas del sombrero de paja. Aquel joven de sonrisa inquebrantable, que hablaba de sueños imposibles como si fueran metas alcanzables, le tendió la mano sin dudarlo. Para Brooke, esa fue la primera chispa de esperanza después de décadas de oscuridad. Pero antes de poder unirse a esa tripulación, debía enfrentar la maldición que lo había mantenido encadenado durante tantos años, recuperar su sombra. Gecko Moria, el Shichibukai que lo había condenado a la oscuridad, había robado no solo su sombra, sino también las de cientos de personas más, obligándolos a vivir escondidos en la penumbra. Fue entonces cuando, junto a Luffy y los demás sombreros de paja, Brooke enfrentó una batalla decisiva. No solo se trataba de derrotar a Moria, sino de recuperar aquello que le daría de nuevo la libertad. Y cuando por fin logró recuperar su sombra, la emoción que lo invadió fue indescriptible. Después de tanto tiempo, podía volver a sentir el calor del sol sobre su cuerpo esquelético. Ese momento marcó un renacer. Brooke ya no era solo el último sobreviviente de los piratas Rumbar, ni un esqueleto atrapado en el pasado. Ahora era un músico con un propósito renovado, alguien que había encontrado una familia en la tripulación de Luffy. Y con ellos, volvió a soñar, volvió a reír, volvió a cantar. El saque de Binks, aquella melodía que alguna vez había sido la despedida de su antigua tripulación, ahora se convirtió en un himno de esperanza y de vida. Porque Brooke entendió que aunque la muerte lo había alcanzado, los sueños nunca mueren mientras haya alguien dispuesto a seguir cantándolos. Así comenzó un nuevo viaje, con el sol brillando sobre su calavera y con una sonrisa que nunca más se borraría. Porque Brooke, el esqueleto que una vez lo perdió todo, había encontrado nuevamente el sentido de vivir en el mar de los sueños, One Piece. Después de haber recuperado su sombra y unirse oficialmente a la tripulación de Luffy, Brooke encontró algo que nunca pensó volver a tener, una familia. Sin embargo, todavía llevaba consigo un peso muy grande, un recuerdo que había jurado proteger sin importar el tiempo ni las circunstancias, la promesa que él y toda su tripulación habían hecho a un joven amigo, una ballena llamada Labón. En una noche tranquila, Brooke reunió a los Mugiwara y les contó toda su historia. Habló de los piratas Rumbar, de cómo recorrieron los mares llenos de alegría y música, de cómo prometieron volver con Labón que los esperaba, y de cómo aquella promesa se convirtió en lo último que lo mantuvo en pie tras la caída de su tripulación. La tristeza se reflejaba en su voz, pero también la esperanza de que algún día, aunque pasaran 100 años, él cumpliría ese juramento. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Los sombreros de paja le revelaron que ya conocían a Labón, que esa ballena seguía allí, esperando con una paciencia infinita a los amigos que había amado con todo su corazón. Brooke quedó en silencio, incapaz de contener las lágrimas aunque ya no tuviera ojos para llorar. Después de décadas de soledad y dolor, esa noticia encendió en él una fuerza que nunca creyó recuperar.
su promesa no había sido en vano. La Bond seguía esperando. Y ahora, con Luffy y los Mugiwara, tenía el poder y el apoyo para volver a cumplir aquel juramento que había resistido al tiempo y a la muerte misma. Ese momento selló su destino con la tripulación del sombrero de paja. Ya no estaba solo, ya no era un esqueleto perdido en un mar de recuerdos. Ahora era un músico, una cama, y sobre todo, un amigo que volvería a cantar el saque de Binks para el amigo que nunca lo olvidó. La historia de Brook es un recordatorio de que, aunque el dolor y la pérdida puedan quebrarnos, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Pasó de ser un hombre rodeado de amigos y sueños, a un esqueleto condenado a la soledad, cargando con la tristeza de su tripulación y la sombra de los recuerdos. Vivió en un mundo de oscuridad, incapaz de ver la luz del sol, pero jamás dejó que se apagara la melodía de su corazón. Gracias a Luffy y a los Mugiwara, Brook encontró no solo un propósito, sino también un renacer. Su música, que alguna vez fue un lamento, se convirtió en una promesa viva de esperanza. Y lo más hermoso de todo, descubrió que la Bond, su amigo ballena, nunca había olvidado aquel vínculo. La espera interminable de la Bond fue la prueba de que el verdadero lazo entre amigos no conoce el tiempo ni la muerte. La vida de Brook nos enseña que la soledad no es eterna, que incluso en la noche más oscura puede aparecer una luz capaz de guiarnos. Y esa luz son las personas que creen en nosotros, las que nos acompañan y nos recuerdan que aún vale la pena seguir adelante. En cada nota del saque de Binks, no solo hay una canción de piratas, sino también una lección de vida, que la música, la amistad y las promesas verdaderas nunca mueren, porque habitan en lo más profundo del alma. Brook ya no es solo el músico de los sombreros de paja, es la voz de todos aquellos sueños que se negaron a desaparecer. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final y, hasta la próxima.